Capítulo 1. Las grietas del corazón. El silencio de la madrugada envolvía el pequeño templo de madera, situado a los pies de una montaña cubierta de pinos. El viento recorría suavemente los corredores, y el sonido de un cuenco resonaba a lo lejos, despertando el inicio de un nuevo día. A ese lugar había llegado Akira, buscando algo que ni él mismo sabía nombrar. Llevaba meses sintiendo un peso en el pecho, una mezcla de tristeza, cansancio y confusión que parecía crecer con cada intento de ignorarla. Sentía que algo dentro de él se estaba rompiendo sin ruido, como una grieta que se extiende lentamente por una vasija antigua. En la entrada del templo lo esperaba el maestro Rayo, un hombre de rostro sereno y mirada profunda. No preguntó quién era ni por qué había venido, simplemente inclinó la cabeza y le indicó que lo siguiera. Caminaron hasta un jardín interior donde los cerezos comenzaban a florecer. El maestro se sentó frente a él y, tras unos segundos de silencio, dijo: «El corazón humano es un espacio sagrado, pero también frágil. Nadie llega aquí sin una herida. Todos venimos buscando suturar algo que no tiene nombre, aún». Akira bajó la mirada. Sentía un nudo en la garganta, como si aquellas palabras hubieran tocado una fibra que había tratado de ocultar durante demasiado tiempo. «No sé qué me pasa», confesó. «Cada día siento que me pesa más la vida. No es solo tristeza, es como si hubiera perdido algo importante, pero no sé qué». El maestro asintió con una suave sonrisa. «Eso que sientes no es pérdida, es el llamado de tu interior. Cuando el alma está lista para sanar, empieza a doler. El dolor es la señal de que ha llegado el momento de escuchar». Rayo tomó una pequeña piedra del suelo y la colocó frente a Akira. «Mira esta piedra. Ha soportado lluvia, viento, sol, golpes, y aún así conserva su forma. Pero si la observas de cerca, verás pequeñas grietas. Son su historia. La piedra no oculta sus marcas. ¿Por qué tú deberías ocultar las tuyas?». Akira permaneció en silencio. Una lágrima rodó por su mejilla sin que intentara detenerla. «La curación emocional», continuó el maestro, «no empieza tratando de olvidar lo que duele, sino permitiéndonos sentirlo con honestidad. Lo que te lastima quiere ser visto, no rechazado. Quiere que lo reconozcas, que lo mires sin miedo». Rayo se incorporó lentamente y señaló un estanque cercano en el que las hojas rosadas caían suavemente sobre el agua. «Durante los próximos días aprenderás a ver tus emociones como estas hojas. No te pertenecen. Solo pasan por tu interior. No eres tu dolor, eres el espacio en el que el dolor aparece y desaparece». Akira observó el agua y por primera vez sintió un ligero alivio. Era como si alguien le hubiera quitado el permiso de ser fuerte todo el tiempo. Como si aceptar su vulnerabilidad fuera el primer paso hacia algo nuevo. El maestro concluyó: «Hoy solo debes hacer una cosa, respirar y permitirte sentir. Las grietas de tu corazón no son fallas, son puertas. Y estás por cruzarlas». El cuenco volvió a sonar, profundo y vibrante, marcando el inicio del camino. Un camino hacia adentro, donde la verdadera curación siempre ha esperado en silencio. Capítulo 2. El peso invisible de las emociones. El segundo día en el templo comenzó con un amanecer silencioso. La luz dorada se filtraba por las hojas de los pinos, proyectando sombras suaves sobre el suelo de piedra. Akira se había despertado antes del sonido del cuenco, sintiendo una inquietud que no lograba entender del todo. Había dormido, pero algo en su interior seguía tenso, como si su cuerpo estuviera aferrado a un viejo hábito que aún no sabía soltar. Caminó hacia la sala principal, donde encontró al maestro Rayo sentado en postura de loto, completamente inmóvil, como si formara parte del propio templo. Por un momento, Akira dudó en interrumpirlo, pero antes de que pudiera retroceder, el maestro abrió los ojos lentamente y le hizo un gesto para que se acercara. «Tu rostro muestra cansancio», observó Rayo con voz tranquila. «No es el cansancio del cuerpo, es el cansancio emocional. Ese que pesa sin que nadie lo vea». Akira bajó la mirada, sintiéndose descubierto. «Anoche no dejaba de pensar», confesó. «Pensaba en cosas que ocurrieron hace años, cosas que creía olvidadas. De repente, todo volvió. Sentí vergüenza, tristeza, enojo. Y no sabía qué hacer con eso». El maestro asintió. «Las emociones que se ignoran no desaparecen», dijo. «Simplemente encuentran un lugar más profundo donde esconderse, esperando el momento en que el silencio las traiga de vuelta. Cuando llegas a un sitio como este, sin distracciones, lo que habías enterrado sale a la superficie. Es el proceso natural de la curación». Rayo se levantó y caminó hacia un pasillo que conducía al jardín interior. Akira lo siguió.
El aire olía a flores recién abiertas, y el canto de los pájaros llenaba el ambiente con una sensación de calma que contrastaba con el torbellino que sentía por dentro. Las emociones no son enemigas, continuó el maestro. Son mensajeras. Pero la mayoría de las personas huye de ellas porque no sabe escucharlas. El problema no es la emoción en sí, sino el miedo que tenemos a sentirla. Ese miedo crea una segunda capa de dolor, mucho más pesada que la emoción original. Se detuvieron junto al estanque y el maestro señaló la superficie del agua. Mira el reflejo, dijo. Cuando el agua está inquieta, no puedes ver con claridad. Pero cuando se calma, todo aparece. Tus emociones son como ese agua. No necesitas luchar contra ellas, solo permitir que se asienten. Akira se inclinó para observar su reflejo. El agua vibraba ligeramente con el viento, deformando su imagen. Era como si su propio rostro le mostrara la turbulencia interior que estaba viviendo. «Pero, ¿cómo dejo que se asienten?», preguntó Akira con voz temblorosa. «¿Cómo dejo de sentir miedo? A veces me parece imposible». Rayo sonrió con suavidad. «No eliminando el miedo, sino aceptándolo», respondió. «La aceptación es la medicina del alma. Cuando aceptas tu emoción, le quitas el poder de dominarte. La observas, la reconoces, la respiras, y entonces empieza a transformarse. La emoción no quiere destruirte, quiere liberarte de algo que llevas demasiado tiempo cargando». El maestro colocó una mano sobre su hombro, gesto que transmitía una calidez inesperada. «Hoy aprenderás una práctica sencilla», dijo, «la respiración consciente del reconocimiento. Cada vez que una emoción aparezca, no huyas. Cierra los ojos, respira profundo y di internamente: sé que estás aquí, tristeza. Sé que estás aquí, miedo. Puedo sostenerte». Dilo sin juicio, sin querer cambiar nada. Solo reconoce. Akira sintió un leve estremecimiento. Algo en esa enseñanza era extraño y hermoso a la vez. Por primera vez en mucho tiempo, la idea de sentir sin resistencia no le parecía una amenaza, sino un alivio. Rayo continuó caminando y Akira fue detrás, sintiendo que cada palabra del maestro se grababa en su interior. «Recuerda esto, Akira, lo que duele no es la emoción en sí, sino la historia que cuentas sobre ella. Deja la historia ir y atiende solo la emoción desnuda. Verás que ninguna emoción, por intensa que sea, dura para siempre. Todas son como nubes moviéndose por el cielo. Y tú no eres la nube, eres el cielo». Caminaron un rato sin hablar. El silencio era profundo, pero no vacío, tenía una textura suave, casi sanadora. Akira sintió que, por primera vez, podía respirar un poco más libremente. Ese peso invisible que había llevado por tanto tiempo comenzaba a moverse, a aflojar, a dejar espacio para algo nuevo. Cuando el cuenco sonó nuevamente, marcando el inicio de la meditación matinal, Akira cerró los ojos y permitió que cada palabra resonara dentro de él. Tal vez, pensó, la curación no era tan imposible después de todo. Tal vez, solo necesitaba dejar de huir. Capítulo 3. La voz interior que siempre callaste. El tercer día amaneció envuelto en una neblina suave que cubría los jardines como un velo blanco. Akira salió de su habitación sintiendo que el templo respiraba de una manera distinta, como si la naturaleza misma quisiera recordarle que todo proceso profundo sucede inicialmente en la penumbra, antes de hacerse visible bajo la luz. Mientras caminaba hacia la sala de meditación, escuchó los pasos pausados de otros monjes. Nadie hablaba. Y, sin embargo, el silencio estaba lleno de presencia. Una presencia que invitaba a mirar hacia adentro. Al sentarse sobre el cojín, Akira sintió que su pecho estaba tenso. No sabía por qué, pero una inquietud había vuelto a despertar dentro de él. Recordó las palabras del maestro del día anterior. Las emociones salen a la superficie cuando finalmente encuentran espacio. Así que cerró los ojos, respiró hondo y dejó que el silencio lo envolviera. El maestro Rayo entró sin hacer ruido y se colocó en su lugar habitual. Su sola presencia parecía modificar la energía de la sala. Akira siempre se sorprendía de cómo aquel anciano podía irradiar tanta calma sin decir una sola palabra. Después de unos minutos, el cuenco resonó y Rayo inició la práctica. «Hoy», dijo con voz serena, «aprenderemos a escuchar la voz interior, esa que has ignorado durante años. No la voz del miedo ni la del ego, sino la voz que has callado porque te parecía demasiado frágil, demasiado vulnerable». Akira sintió un nudo en el estómago. «Dentro de ti hay una parte que no ha sido escuchada», continuó Rayo. «Una parte que aprendió a guardar silencio para no molestar, para no hacer ruido, para no ser un problema. Esa parte te acompaña desde la infancia.
Y aunque creas que está olvidada, sigue ahí, esperando que le prestes atención. Las palabras del maestro despertaron recuerdos en Akira de manera inmediata. Imágenes que llevaba años evitando, discusiones familiares, momentos en los que quiso llorar y no pudo, situaciones en las que necesitó ayuda pero decidió callar por miedo a parecer débil. Siempre había sentido que mostrar su mundo interior era arriesgado. Siempre había temido que no lo comprendieran. Cuando callas lo que sientes, dijo Rayo, te abandona una parte de ti mismo. Y nada duele tanto como alejarse de la propia verdad. El silencio interior no es ausencia de ruido, es ausencia de autenticidad. Akira apretó las manos sobre las rodillas. Sentía un temblor suave recorriéndole el cuerpo. Quiero que hagas algo, indicó el maestro. Lleva tu atención al pecho y pregúntate, ¿qué parte de mí ha sido ignorada? No busques la respuesta con la mente. Solo pregunta y observa. Akira lo intentó. Respiró profundo, llevó la atención al pecho y dejó que la pregunta se deslizara suavemente en su interior. Al principio no ocurrió nada. Solo un murmullo confuso de pensamientos. Pero después, como un susurro casi imperceptible, apareció una sensación familiar. Una tristeza suave, muy antigua, que parecía venir de un lugar lejano dentro de él. Era una emoción frágil, como un niño que no quiere salir de su escondite. Eso que sientes, dijo Rayo, como si pudiera ver dentro de él, es tu voz interior. No la obligues. No la presiones. Solo abrázala. Akira sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. No era tristeza lo que experimentaba, era una especie de ternura, un encuentro inesperado con una parte de sí mismo que creía perdida. Cuando esa voz habla, continuó el maestro, no lo hace para reprocharte. Lo hace para recordarte que aún estás vivo, que aún puedes sanar, que aún mereces ser escuchado. La respiración de Akira se volvió más profunda. Por primera vez en muchos años, dejó que una emoción se mostrara sin luchar contra ella. Y en ese acto de entrega, algo dentro de él se suavizó. La curación emocional, añadió el maestro, no es olvidar el pasado. Es mirarlo con compasión. Es decirle a esa parte herida, lo siento por haberte ignorado tanto tiempo. Cuando haces eso, la herida deja de sangrar. No porque desaparezca, sino porque finalmente la reconoces. Akira abrió los ojos lentamente. El maestro estaba sentado frente a él, inmóvil como una montaña, pero con una expresión cálida y comprensiva. Rayo, susurró, no sabía cuánto necesitaba escucharme a mí mismo. Creía que ignorar mis emociones me hacía fuerte. El maestro negó suavemente con la cabeza. La fuerza verdadera, dijo, nace de la vulnerabilidad aceptada, no de la emoción reprimida. Quien se escucha a sí mismo no se quiebra, se transforma. Ese día, Akira permaneció en silencio durante horas, absorbiendo cada palabra. Mientras caminaba por el jardín, sentía que algo dentro de él había cambiado. No era una sanación completa, pero sí el comienzo de un camino. Un camino que no se basaba en huir ni en resistir, sino en mirar hacia adentro con compasión. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió acompañado por su propia voz. Capítulo 4. El arte de soltar lo que ya no te sostiene. El sol apenas comenzaba a asomarse por encima de las montañas cuando Akira salió al corredor exterior del templo. El aire fresco de la mañana le acarició el rostro y, por un instante, sintió que el mundo entero respiraba al mismo ritmo que él. Sin embargo, algo en su interior seguía agitado, como si una emoción antigua se resistiera a irse. El maestro Rayo lo esperaba en la sala de madera, iluminada por la tenue luz que se filtraba entre los paneles de papel. Estaba sentado con las manos sobre las rodillas, los ojos cerrados y el cuerpo erguido. A su alrededor, la serenidad era casi palpable. Hoy aprenderás uno de los aspectos más difíciles de la curación emocional, dijo Rayo sin abrir los ojos. Soltar. Akira se sentó frente a él, sintiendo un ligero temblor en el estómago. Muchos buscan sanar, continuó el maestro, pero pocos están dispuestos a soltar aquello que los hiere. No porque les guste el dolor, sino porque se han acostumbrado a él. El sufrimiento, cuando se vuelve familiar, se confunde con identidad. Estas palabras cayeron en Akira con un peso inesperado. Recordó momentos de su vida en los que había sostenido relaciones, hábitos y pensamientos que sabía que le hacían daño. Y aún así, se aferraba a ellos. Porque eran conocidos. Porque eran parte del pasado que creía no poder abandonar. Rayo abrió los ojos lentamente. Lo que cargas desde hace años, dijo, no te hace más fuerte. Solo te hace más cansado. Soltar no es un acto de pérdida, es un acto de libertad. Akira bajó la mirada.
Sabía que aún llevaba dentro recuerdos que le dolían, culpas que nunca había podido liberar, expectativas que no había cumplido y que lo perseguían como sombras. «Maestro, ¿cómo puedo soltar algo que ha vivido conmigo tanto tiempo?», preguntó. Rayo tomó aire con calma, como quien está a punto de decir algo esencial. «Primero», respondió, «debes identificar qué es lo que todavía sostienes. No puedes soltar lo que no has visto. La mente crea cajas cerradas, y en ellas guarda experiencias inconclusas. Tu tarea es abrir esas cajas sin miedo». El maestro hizo un gesto con la mano indicando que Akira se acomodara mejor sobre el cojín. «Cierra los ojos», ordenó suavemente. «Respira hondo. Y dime, ¿qué carga aparece cuando observas tu interior sin huir?». Akira obedeció. Al principio, solo encontró un silencio denso. Pero poco a poco comenzaron a surgir imágenes, conversaciones pasadas que aún le dolían, errores que no había perdonado, decisiones que tomó por miedo y no por deseo, vínculos que sostuvo por obligación, heridas que nunca expresó porque creyó que no tenía derecho a sentirse herido. Su respiración se volvió irregular. «Siento peso», dijo con voz quebrada. «Como si hubiera algo dentro de mí que nunca terminó de sanar». Rayo asintió. «Ese peso», explicó, «es la memoria emocional que no has liberado. No es el pasado lo que te duele, es tu resistencia a dejarlo ir». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Akira de manera silenciosa. No era tristeza lo que lo atravesaba, sino una mezcla de alivio y cansancio acumulado. Era la revelación de que había sostenido demasiado por demasiado tiempo. «Ahora», indicó Rayo con voz suave, «visualiza ese peso. Dale una forma. Puede ser una piedra, un nudo, una sombra, lo que tu interior elija». Akira lo hizo. Vio una esfera oscura, tensa, comprimida, como si contuviera dentro emociones que nunca pudieron expresarse. La veía con claridad. «La veo», susurró. «Bien. Ahora pregúntale, ¿por qué sigues aquí?». Akira esperó. Al principio no escuchó nada. Pero lentamente, sintió una respuesta desde el centro de su pecho. «Porque nunca me dejaste ir». La frase lo atravesó como un rayo. Una verdad simple y devastadora. Rayo lo observó con ternura. «Lo ves», dijo, «no es la emoción la que te retiene. Eres tú quien la retiene a ella. Todo lo que duele quiere ser liberado. Es la mente la que insiste en conservarlo, creyendo que así se protege». El maestro se inclinó levemente hacia adelante. «Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿estoy listo para soltar?». Akira dudó. No porque no quisiera liberarse, sino porque una parte de él aún temía lo desconocido. ¿Quién sería sin aquel peso? ¿Cómo sería vivir sin esa sombra? Pero a la vez, había un deseo profundo de descanso. Un deseo que llevaba años dormido. «Sí», respondió finalmente. «Estoy listo». Rayo hizo un gesto lento con la mano. «Entonces permite que esa esfera se disuelva. No la empujes. No la destruyas. Solo déjala ir con gratitud. Porque incluso lo que te hirió, en algún momento, fue tu forma de sobrevivir». Akira imaginó la esfera desvaneciéndose. Primero vibrando, luego volviéndose más ligera, y finalmente disipándose como humo en un amanecer tranquilo. En el instante en que desapareció, sintió un vacío. Pero no un vacío doloroso, sino un espacio nuevo. Un espacio donde antes solo había tensión. «Cuando sueltas», dijo Rayo, «creas espacio para todo lo nuevo que mereces». Akira abrió los ojos. Respiró profundo. Y por primera vez en mucho tiempo, su interior se sintió amplio. «Este es solo el comienzo», advirtió el maestro. «Soltar no se hace una vez. Se hace cada día. Pero ahora ya conoces el camino». Akira inclinó la cabeza en señal de gratitud. Sabía que algo dentro de él había dado un paso irreversible. Y mientras salía al jardín, con el sol iluminando el sendero de piedras, comprendió que había iniciado la parte más liberadora de su viaje interior. Capítulo 5. Sanar sin prisa. El ritmo sagrado del interior. Akira caminaba lentamente por el jardín de grava del templo, siguiendo el rastro que los monjes habían dibujado con rastrillos durante la madrugada. Las ondas perfectas sobre la arena parecían imitar el movimiento del agua, pero también tenían algo más profundo, una armonía imposible de forzar. Cada trazo era el resultado de una mano paciente, presente, consciente. El maestro Rayo lo alcanzó por el sendero, caminando sin hacer ruido, como si flotara unos milímetros por encima de la tierra. «Hoy hablaremos del tiempo», dijo serenamente, «el ingrediente más incomprendido del proceso de sanación». Akira frunció el ceño. «Siempre pensé que sanar dependía del esfuerzo», respondió.
de enfrentar las cosas, de trabajar en uno mismo. El esfuerzo importa, afirmó Rayo, pero el tiempo es el terreno donde esa semilla crece. Puedes regar un árbol, cuidarlo, protegerlo del viento, pero no puedes obligarlo a florecer antes de su estación. El maestro se detuvo frente a un pequeño bonsái que había sido cultivado durante décadas por manos anónimas. Míralo bien, dijo Rayo. ¿Cuántas veces crees que alguien quiso que creciera más rápido? ¿Cuántos se desesperaron al no ver cambios visibles? Pero el bonsái no responde a la impaciencia humana. Responde a su naturaleza. Akira observó la pequeña planta y sintió un nudo en la garganta. A veces, él mismo se exigía sanar rápido, superar rápido, olvidar rápido. Quería resultados sin aceptar procesos. Quería transformación sin caos previo. ¿Y qué hago con esa urgencia?, preguntó casi en un susurro. A veces siento que voy demasiado lento, o que me quedo atascado. Rayo lo miró con una compasión que tranquilizaba de inmediato. La urgencia es una parte del dolor, respondió. El alma no te pide prisa, te pide presencia. La prisa viene del miedo a seguir sintiendo. La presencia, en cambio, nace del permiso que te das para sentir sin juzgar. Caminaron juntos hacia una zona donde el viento movía suavemente las campanas metálicas. Su sonido llenaba el espacio con una calma casi líquida. Cuando una emoción lleva mucho tiempo esperando, explicó el maestro, necesita espacio para revelarse. No puedes abrir un capullo a la fuerza sin destruirlo. No puedes obligar a un corazón herido a correr cuando apenas está aprendiendo a respirar sin dolor. Akira cerró los ojos un momento, dejando que el sonido de las campanas le atravesara el pecho. Recordó las veces en que intentó ser fuerte, cuando en realidad necesitaba detenerse. Las veces en que rechazó su tristeza porque pensaba que ya había durado demasiado. Las veces en que se comparó con otros, sintiendo que avanzaban más rápido. ¿Cómo sé si estoy avanzando?, preguntó con voz sincera. Rayo levantó un dedo como quien está a punto de revelar una verdad esencial. Sabrás que avanzas cuando el dolor ya no dirija tus decisiones. Cuando tus pensamientos no sean una respuesta automática a viejas heridas. Cuando puedas mirar lo que te lastimó sin perderte en ello. Hizo una pausa y añadió. Y sobre todo, cuando logres hablarte con menos dureza. La manera en que te tratas es el termómetro de tu sanación. Akira sintió una oleada de silencio dentro de sí. Algo que no había experimentado en mucho tiempo. Pero, ¿y si vuelvo a caer?, preguntó temiendo la respuesta. Rayo sonrió suavemente. La caída es parte del camino, dijo. No se trata de nunca caer, sino de caer cada vez con más conciencia. Antes te desplomabas sin entender por qué. Ahora, caes, pero sabes dónde tocar. Sabes cómo respirar. Sabes qué estás sintiendo. Eso es evolución silenciosa. Se detuvieron frente al estanque donde el agua reflejaba el cielo sin distorsiones. Mira este espejo líquido, invitó el maestro. Parece quieto, pero su quietud es movimiento. Cada molécula se adapta, acepta, fluye. Sanar es lo mismo, movimiento imperceptible, constante, humilde. Rayo tomó una hoja que flotaba sobre la superficie y la dejó caer nuevamente, permitiendo que el agua la recibiera sin resistencia. El mayor error de quienes buscan sanar, continuó, es pensar que deben correr para dejar atrás el pasado. Pero la sanación profunda es lo opuesto. Es caminar con el pasado hasta que éste se disuelva al comprenderse. Akira respiró hondo. Algo dentro de él entendió. No con la mente, con el cuerpo, con el alma. Entendió que sanar no sería una carrera, que su ritmo era sagrado, que la delicadeza también era fuerza, y que el tiempo, lejos de ser un enemigo, estaba de su lado. Maestro, dijo finalmente, ¿cuál es el ritmo correcto? Rayo sonrió. El ritmo correcto, respondió, es aquel en el que puedes seguir respirando. Y en ese instante, Akira dejó que un suspiro profundo saliera de su pecho, como si todo su ser hubiera esperado durante años esa simple revelación. El viento movió las hojas, las campanas volvieron a sonar, y el mundo entero pareció asentir. Capítulo 6. El peso invisible de las expectativas. Las expectativas son una de las cargas más silenciosas que llevamos. No tienen forma, no tienen color, pero se adhieren a nuestra mente como un velo que distorsiona lo que vemos y lo que sentimos. Las expectativas ajenas, las expectativas propias, las que heredamos sin darnos cuenta, todas ellas se convierten en una presión interna que, si no la reconocemos, termina por alejarnos de nuestra paz interior. Desde pequeños aprendemos a complacer. Aprendemos que ser buenos significa hacer feliz a alguien más,
que ser exitosos significa cumplir un estándar externo, que ser suficientes implica ajustarnos a reglas que nunca definimos nosotros. Sin darnos cuenta, crecemos como árboles obligados a inclinarse hacia la luz que otros señalaron, no hacia la que nuestra propia naturaleza buscaba. Curar emocionalmente implica mirar de frente estas expectativas y descifrar cuánto de ellas realmente nos pertenece. Hay un tipo de dolor que surge cuando vivimos para cumplir lo que otros desean de nosotros. Es un dolor silencioso, porque no proviene de un golpe, sino de un abandono, el abandono de uno mismo. Cada vez que decimos sí queriendo decir no, cada vez que sonreímos por compromiso, cada vez que nos adaptamos para evitar un conflicto, estamos renunciando a una parte de nuestra autenticidad. Y aunque estas renuncias parezcan pequeñas, se acumulan. Con el tiempo se convierten en resentimiento, cansancio, autoexigencia desmedida o una sensación vaga pero constante de insatisfacción. La curación empieza reconociendo este patrón. Preguntarnos, ¿de quién son las expectativas que intento cumplir? ¿Qué parte de mi vida está guiada por el miedo a decepcionar? ¿Qué pasaría si me permito ser quien realmente soy? El camino Zen no busca que te rebeles contra todo ni que te alejes del mundo. Busca que vuelvas a tu centro, a ese espacio interior donde puedes distinguir lo que es auténtico de lo que es impuesto. Cuando actúas desde ese lugar, te vuelves ligero. Ya no cargas lo que no te pertenece. Imagina por un momento que pudieras quitarte, uno por uno, los mandatos invisibles que llevas. Tengo que lograr más, tengo que ser fuerte, tengo que agradar, tengo que cumplir. Imagina cómo se sentiría respirar sin esas capas. Ese alivio, esa expansión, es lo que surge cuando empiezas a vivir desde tu verdad. Pero liberar expectativas no significa volverte indiferente. Significa que tus acciones nacen de la claridad, no de la presión. Significa que tus relaciones se vuelven más sinceras, porque ya no respondes desde el miedo, sino desde la presencia. A veces las expectativas no vienen de otros, sino de la propia mente, alimentada por comparaciones, ideales irreales o la ilusión de perfección. La práctica Zen te recuerda que la perfección no existe en el mundo tal como lo imagina la mente moderna. La verdadera perfección está en lo natural, en lo espontáneo, en lo que fluye sin esfuerzo. Para empezar a sanar, observa tus expectativas como nubes. No las juzgues, no las rechaces. Simplemente míralas pasar. Pregúntate si te sirven, si te nutren o si te encadenan. Con cada observación sincera, una de ellas comenzará a desvanecerse. Cuando te permites soltar, descubres algo profundo. Lo que eres es suficiente. No perfecto, no impecable, no impecablemente fuerte. Solo suficiente. En esa aceptación surge una libertad serena, una libertad que no grita, pero que transforma. Curar el peso invisible de las expectativas es un acto de amor propio. Es la decisión de vivir una vida que tenga tu forma, tu ritmo y tu verdad. Es recordar que tu camino no tiene por qué parecerse al de nadie más, porque tu esencia no se parece a la de nadie más. Cuando sueltas lo que no es tuyo, por fin puedes escuchar lo que sí lo es. Y en ese momento, la paz deja de ser una aspiración y se convierte en un estado natural del ser. Capítulo 7. Abrazar la vulnerabilidad. Durante mucho tiempo, la vulnerabilidad fue vista como una debilidad, como una grieta que debía ocultarse para no ser herido. Sin embargo, en el camino de la curación emocional, y aún más en el sendero Zen, la vulnerabilidad es comprendida como una fuerza profunda, una puerta hacia la autenticidad y la conexión real con nosotros mismos y con los demás. Ser vulnerable no significa exponerse sin límites, ni derrumbarse ante cualquier circunstancia. Ser vulnerable implica permitirse sentir sin resistencia, sin juicio, sin miedo a parecer demasiado sensible. Las emociones que intentamos ocultar no desaparecen, se acumulan en el cuerpo y en la mente, creando tensiones, bloqueos y patrones que repetimos sin comprender su origen. La vulnerabilidad es el proceso de abrir esos espacios internos para que la energía emocional fluya en lugar de quedar atrapada. Desde el enfoque Zen, la vulnerabilidad es simplemente parte de la naturaleza humana. El bambú no se avergüenza de doblarse con el viento. Sabe que esa flexibilidad es lo que le permite no quebrarse. La mente, en cambio, suele creer que la fuerza está en resistir, en endurecerse, en no mostrar fragilidad. Pero cuando nos cerramos a sentir, nos alejamos de la verdad de nuestra experiencia. Y aquello que evitamos tarde o temprano nos alcanza. Abrazar la vulnerabilidad comienza con un acto honesto, reconocer lo que sentimos sin disfrazarlo. Muchas veces, el sufrimiento no proviene de la emoción en sí, sino del esfuerzo por ocultarla.
La tristeza no daña tanto como la presión interna de pretender estar bien. El miedo no paraliza tanto como la culpa de tenerlo. La vergüenza no pesa tanto como el intento constante de esconderla. Cuando nos permitimos ser vulnerables, dejamos de luchar contra nuestra humanidad. La práctica consiste en observar el surgimiento de las emociones como si fueran olas. Una ola no es permanente, ni define al océano. Simplemente aparece, se expande y se disuelve. De la misma manera, nuestras emociones buscan expresarse, y cuando las dejamos ser, su intensidad disminuye naturalmente. No necesitan ser reprimidas, necesitan ser reconocidas. La vulnerabilidad crea puentes. Nos conecta con los demás desde un lugar genuino. Cuando alguien comparte su dolor, entendemos que no estamos solos. Esa conexión tiene un poder sanador inmenso, porque desmonta la ilusión de separación que genera tanto sufrimiento. Pero también es importante recordar que la vulnerabilidad es un acto íntimo y sagrado. No todas las personas ni todos los espacios son adecuados para exponer nuestras emociones más profundas. Ser vulnerable también implica discernir, escuchar nuestra intuición y compartirnos donde haya respeto y comprensión. La fortaleza verdadera no consiste en endurecerse, sino en tener el valor de abrirse. Un corazón cerrado puede parecer fuerte, pero vive en constante defensa. Un corazón abierto puede ser tocado, pero también puede sanar, soltar y transformarse. La apertura trae luz a los rincones donde antes había sombras. Para cultivar la vulnerabilidad sanadora, puedes practicar pequeñas acciones. Admitir que no sabes algo. Permitir que alguien te ayude. Reconocer cuando algo te duele. Expresar un sentimiento sin justificarlo. Pedir un abrazo. Quedarte en silencio cuando una emoción emerge y simplemente sentirla. Cada uno de estos gestos desmonta la armadura interior y crea espacio para la autenticidad. La vulnerabilidad también revela nuestra verdadera esencia. Cuando dejamos de actuar según roles, expectativas o máscaras, surge algo más profundo, más honesto. Esa esencia es suave, pero no frágil, es sensible, pero no inestable, es abierta, pero no desprotegida. Es la parte de nosotros que observa la vida con inocencia y sabiduría al mismo tiempo. Aceptar esta parte no nos hace débiles, nos hace humanos. Y ser humanos significa vivir con el corazón disponible, aún sabiendo que puede doler. Pero recuerda esto, el dolor consciente siempre tiene un propósito. Nos muestra donde hay algo que atender, algo que liberar, algo que comprender. Abrazar la vulnerabilidad no es llegar a un estado final, sino practicar una apertura constante y amorosa hacia uno mismo. Es un camino donde cada paso suaviza, libera y transforma. Y en esa transformación descubres que la paz interior no llega cuando eres invencible, sino cuando eres auténtico. Capítulo 8. Liberando el dolor acumulado. El dolor emocional no desaparece por el simple paso del tiempo. A veces creemos que ignorar lo que sentimos hará que la herida se cierre sola, pero el cuerpo y la mente tienen memoria. Todo aquello que no se expresa se almacena, y con los años, ese peso silencioso se convierte en ansiedad, tensión física, tristeza difusa o patrones repetitivos que no comprendemos. Liberar el dolor acumulado es un acto de valentía, pero también de sabiduría. Es permitir que lo que un día dolió salga finalmente a la luz para poder transformarse. El primer paso para liberar ese dolor es reconocerlo. Muchas personas creen que no sienten nada, cuando en realidad han aprendido a desconectarse para sobrevivir. Desconectarse fue, en algún momento, una estrategia de protección. Pero lo que te protegió una vez ahora puede estar impidiendo tu crecimiento. La práctica Zen nos enseña que mirar hacia adentro, con suavidad y constancia, es la forma más profunda de reconciliarnos con nuestro pasado emocional. Una de las causas principales del dolor acumulado es la resistencia. Resistimos sentir lo que incomoda. Resistimos aceptar lo que nos hirió. Resistimos soltar lo que ya no pertenece a nuestro presente. Paradójicamente, esa resistencia es lo que mantiene vivo el sufrimiento. Cuando empezamos a dejar de resistir, el dolor se transforma en energía que vuelve a fluir. Como el agua retenida detrás de una compuerta, las emociones necesitan movimiento para no estancarse. El Zen propone observar el dolor en lugar de huir de él. Observarlo no significa revivirlo ni recrearlo, significa permitir que exista sin juzgarlo. Cuando te sientes con tu dolor como si fuera un visitante, algo cambia. El visitante deja de ser una amenaza y se convierte en un mensajero. Cada emoción que aparece tiene algo que decir. Una necesidad no atendida, un límite cruzado, una herida no comprendida. Y cuando escuchas ese mensaje, parte del peso se disuelve.
El cuerpo es un mapa de dolores acumulados. A veces, una presión en el pecho habla de penas no expresadas, un nudo en la garganta, de palabras que nunca dijimos, tensión en la espalda, de responsabilidades que cargamos en silencio. Liberar el dolor también requiere escuchar al cuerpo, porque él guarda aquello que la mente decidió olvidar. Respirar profundamente, estirarse suavemente, caminar con consciencia, llorar cuando el cuerpo lo pide, son formas de dejar salir la energía estancada. El llanto, en particular, es uno de los mecanismos naturales más poderosos de liberación. Sin embargo, muchas personas sienten vergüenza de llorar, como si el llanto fuera un signo de debilidad. En realidad, es una descarga fisiológica y emocional que limpia, afloja y permite reacomodar lo que estaba bloqueado. En el Zen, llorar no se considera una derrota, sino un retorno al equilibrio. No reprimas las lágrimas cuando llegan, son agua que limpia raíces internas. Para liberar el dolor, también es útil escribir. La escritura consciente permite darle forma a lo que a veces resulta caótico en la mente. Cuando escribes sin filtros, la verdad se vuelve más clara. Puedes escribir sobre una herida concreta, sobre un recuerdo que pesa o sobre algo que no logras nombrar. No es necesario entenderlo todo, basta con permitir que salga. Otro camino de liberación es compartir. Hablar con alguien de confianza puede abrir puertas que estaban cerradas desde hace años. Al expresar tus emociones en voz alta, pierden parte de su poder silencioso. No necesitas consejos, necesitas ser escuchado. Ese simple acto es profundamente reparador. La práctica de la compasión también ayuda. Compasión no es lástima, sino entendimiento profundo. Cuando te tratas a ti mismo con compasión, dejas de juzgarte por lo que sientes. Permites que tu historia sea lo que fue, sin exigirte haberlo manejado mejor. La autoexigencia es una de las barreras más fuertes para sanar. Creemos que no deberíamos sentir tanto. Pero sí, lo que dolió, dolió. Negarlo no lo hace menos real. Liberar el dolor acumulado requiere paciencia. A veces, la liberación llega como una oleada intensa, otras veces, como un goteo suave que se va deslizando con el tiempo. Ninguna forma es mejor que otra. Lo importante es permitir que el proceso suceda. No tienes prisa. La sanación no tiene un calendario. Imagina que cada emoción liberada es una piedra que dejas caer de una mochila que llevabas desde hace años. Con cada piedra menos, tu paso se vuelve más ligero. Empiezas a respirar más profundo, duermes mejor, reaccionas menos impulsivamente, y descubres una paz que antes parecía inaccesible. Ese alivio no es una fantasía, es el resultado natural de permitir que el dolor atrapado encuentre salida. El Zen nos enseña que cuando dejamos de luchar, la vida empieza a fluir. Liberar el dolor acumulado es rendirse, pero no en el sentido de perder, sino en el sentido de dejar de pelear con lo inevitable. Cuando sueltas lo que pesa, te abres a la posibilidad de vivir con más claridad, más presencia y más libertad. Capítulo 9. El poder transformador del perdón. El perdón es una de las prácticas más profundas, desafiantes y liberadoras dentro del camino de la sanación emocional. Mucha gente confunde el perdón con justificar lo que ocurrió o con olvidar lo vivido. Pero el verdadero perdón no es un acto hacia la otra persona, es un acto hacia uno mismo. No se trata de negar el dolor, sino de dejar de cargarlo. Cuando perdonas, no borras el pasado, simplemente decides que no seguirá siendo una prisión. En el Zen, el perdón se entiende como un acto de desapego, una forma de cortar las cuerdas invisibles que te unen al daño. Cuando alguien nos hiere, una parte de nuestra energía queda atrapada en ese recuerdo, como si un fragmento de nosotros permaneciera congelado en el tiempo. Mientras sigamos aferrados al rencor, ese fragmento seguirá retenido. Perdonar es recuperar ese pedazo perdido, es regresar a uno mismo. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? La respuesta es simple, porque duele. El dolor nos hace sentir vulnerables, y la mente reacciona tratando de protegernos. Muchas veces creemos que sostener el resentimiento nos mantendrá a salvo, como si nos asegurara que nunca volverán a lastimarnos. Sin embargo, ese resentimiento termina actuando como un veneno lento que se vuelve contra nosotros mismos. Cada pensamiento lleno de rencor consume energía. Cada recuerdo que mantenemos vivo en forma de rabia o tristeza agota nuestra vitalidad. Por eso, el perdón no es para quien nos hirió, es una medicina interna. Liberar el rencor implica mirar el dolor con honestidad. No se puede perdonar lo que no se reconoce. El primer paso es admitir cómo nos afectó la herida, lo que nos dolió, lo que nos decepcionó, lo que sentimos que perdimos.
Esta mirada honesta nos coloca frente a la verdad de nuestra experiencia. Y es desde esa verdad donde el perdón empieza a abrirse como posibilidad. El perdón no significa permitir que alguien siga dañándonos. Tampoco significa reconciliación. A veces perdonamos en silencio, sin contacto, y eso está bien. Perdonar es soltar la emoción atada al recuerdo, no conservar una relación que no es sana. El Zen enseña que el verdadero perdón es un acto privado, íntimo y profundamente personal. Para avanzar hacia el perdón, es útil comprender que todas las personas actúan desde su propio nivel de consciencia. Quien hiere desde su propio dolor, desde sus propios vacíos, desde sus sombras no sanadas. Esto no justifica sus actos, pero sí permite verlos con más claridad y menos carga emocional. Cuando entiendes que el daño ajeno proviene del sufrimiento interno, el corazón se suaviza. Esa suavidad es el primer paso hacia la liberación. Un ejercicio poderoso consiste en sentarte en silencio y visualizar a la persona que te hirió frente a ti. No para confrontarla ni para recrear el conflicto, sino para observarla como un ser humano imperfecto, igual que tú. Imagina que hay un hilo energético que los une. Ese hilo representa la emoción retenida, el recuerdo doloroso, la historia que los conecta. Con cada respiración profunda, visualiza cómo ese hilo se afloja. Luego, cuando estés preparado, imagina que el hilo se corta suavemente. No es un acto violento, es un acto de libertad. El perdón también implica perdonarte a ti mismo. A veces somos más duros con nosotros que con los demás. Nos culpamos por haber permitido algo, por no haber visto señales, por haber confiado demasiado, por haber cometido errores. Pero la culpa es otro tipo de prisión. Perdonarte es aceptar que hiciste lo mejor que podías con el nivel de consciencia que tenías en ese momento. Todos estamos aprendiendo, creciendo, equivocándonos y evolucionando. Negarte compasión no te hace más fuerte, te hace más rígido. La suavidad contigo mismo es una forma profunda de sanación. El perdón no siempre llega de forma repentina. A veces se siente como un proceso gradual. Un día el dolor pesa un poco menos, otro día el recuerdo deja de doler tanto. Puede haber recaídas, momentos en que la herida vuelva a sentirse fresca. Eso es parte del camino. No juzgues tu ritmo. El perdón es como el crecimiento de una planta. No puedes acelerar su florecimiento, pero puedes crear las condiciones para que crezca. En la práctica Zen, el perdón está profundamente vinculado con el presente. Mientras vivas anclado al pasado, tu energía quedará atrapada allí. Cuando perdonas, te liberas del tiempo viejo. Creas espacio para nuevas experiencias, nuevas emociones, nuevas posibilidades. El corazón, cuando suelta, se expande. Y esa expansión se siente como paz. Imagina el perdón como una puerta. Del otro lado hay ligereza, claridad y libertad. Entre más sostienes el rencor, más pesada se vuelve la cerradura. Pero cuando decides abrir, aunque sea un poco, entra luz. Esa luz comienza a iluminar tu mundo interior, y con el tiempo, ese mundo se transforma. Perdonar no te hace débil, te hace libre. Y en ese acto de libertad, recuperas tu energía, tu dignidad y tu poder. Capítulo 10. Reconectando con tu niño interior. Dentro de cada persona vive una versión más joven de sí misma. Un niño que sintió, soñó, temió, confió, se ilusionó y se lastimó. Ese niño interior no desaparece con el tiempo. Simplemente queda relegado a un rincón profundo de la memoria emocional. Y aunque crezcamos, esa parte interna continúa influyendo en nuestras decisiones, reacciones y vínculos. La sanación emocional no está completa sin mirar, comprender y abrazar a ese niño interior que sigue esperando ser escuchado. En el camino Zen, se dice que la verdadera paz comienza cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Y el niño interior es precisamente esa parte de nosotros de la que más solemos escapar, porque ahí se encuentran heridas antiguas, miedos primarios, carencias afectivas o mensajes que recibimos en la infancia y que quedaron grabados en forma de patrones. Reconectar con ese niño es volver al origen de lo que sentimos, de lo que tememos y de lo que necesitamos. La mayoría de las heridas adultas nacen de necesidades emocionales no satisfechas: cariño, validación, seguridad, reconocimiento, libertad, expresión. Cuando estas necesidades no se cumplen en la infancia, el niño aprende a sobrevivir de formas imperfectas, guardando silencios, reprimiendo emociones, volviéndose fuerte antes de tiempo, complaciendo a otros o desconectándose de sí mismo. Pero esa estrategia, que en su momento fue protección, en la adultez se convierte en un peso invisible. Y es por eso que regresar al niño interior es tan liberador.
nos permite actualizar esas antiguas programaciones con compasión y conciencia. El primer paso para reconectar con esa parte interna es observar sin juicio. Tal vez no recuerdes todos los detalles de tu infancia, pero si puedes sentir la huella emocional que dejó. Haz una pausa y pregúntate, ¿qué necesitaba ese niño que nunca recibió? ¿De qué tenía miedo? ¿Qué lo hacía sentir querido? ¿Qué lo hacía sentir solo? Este simple acto de preguntar abre una puerta interior. Detrás de ella, aparecen emociones que quizá habías guardado durante años: tristeza, inseguridad, rabia, confusión. No las rechaces. El niño interior no busca explicaciones lógicas, busca ser reconocido. Una práctica poderosa consiste en visualizar al niño que fuiste, sentado frente a ti. Puede tener cualquier edad, quizá 5, 8, 12 años. Míralo con atención, su postura, su expresión, sus ojos. Pregúntale cómo se siente. Déjalo hablar, aunque sea en silencio. Quizá te diga que se sintió solo. Quizá te diga que nadie lo defendió. Quizá te diga que tenía miedo de decepcionar a los demás. O tal vez simplemente quiera que lo abraces. Este ejercicio no es una fantasía. Es una forma profunda de dialogar con tus emociones más antiguas. Cuando abrazas a ese niño interior, estás abrazando a tu yo más vulnerable. Cuando lo escuchas, te escuchas a ti. Y ese acto de amor es, en esencia, sanación pura. Muchos adultos cargan culpas que comenzaron en la infancia. No fui suficiente. Yo era el problema. No debía sentir eso. Tenía que ser perfecto. Pero esas eran ideas de un niño que trataba de entender un mundo complejo. Ahora, como adulto consciente, puedes corregir esas creencias. Puedes decirle a tu niño interior: no fue tu culpa. Lo hiciste lo mejor que pudiste. Te merecías amor, incluso cuando te equivocaste. Hoy estoy aquí para cuidarte. Estas palabras, pronunciadas con intención, tienen un impacto emocional profundo. Cambian la forma en que te relacionas con tu propia historia. Te permiten liberar cargas que llevaste durante años sin saber por qué. La reconexión con el niño interior también despierta aspectos positivos olvidados: la creatividad, la curiosidad, la capacidad de asombro, la inocencia, la sensibilidad, la alegría espontánea. La adultez, muchas veces, entierra estas cualidades bajo capas de responsabilidad y miedo. Pero siguen ahí, esperando ser despertadas. Sanar no solo es liberar dolor, también es recuperar la capacidad de disfrutar la vida sin tantas defensas. Una técnica zen para reconectar profundamente con el niño interior consiste en escribirle una carta. Hazlo sin filtros, como si realmente le hablaras. Cuéntale que estás aquí, que creciste, que sobreviviste, que ahora puedes cuidar de ambos. Cuando escribes desde el corazón, las emociones bloqueadas encuentran salida. Y cuando las emociones salen, el cuerpo se aligera. El proceso de reconexión también implica revisar tus patrones actuales. ¿Eres demasiado exigente contigo? ¿Te cuesta confiar? ¿Sientes que debes demostrar tu valor constantemente? ¿Te cuesta expresar lo que sientes? Cada uno de estos comportamientos es una señal de un niño interior que aún está intentando protegerse. Al reconocerlo, puedes elegir nuevas formas de ser que estén basadas en presencia, no en miedo. El niño interior no desaparece, pero puede transformarse. Cuando lo honras, cuando lo cuidas, cuando lo acompañas, deja de reaccionar desde el pasado y comienza a caminar a tu lado, en paz. Y es entonces cuando algo profundo ocurre: maduras emocionalmente sin perder tu esencia. Te vuelves más auténtico, más sensible, más completo. La verdadera fuerza nace cuando sanas tu fragilidad. Sanar al niño interior es abrir las puertas de una vida más ligera, más consciente y más amorosa. Es recordar quién eras antes de que el mundo te enseñara a temer. Y cuando lo logras, el corazón deja de defenderse y aprende a sentirse a salvo. Capítulo 11. Soltar el peso del pasado. La liberación zen de las cadenas invisibles. El pasado es un territorio que ya no existe, pero cuya sombra puede seguir extendiéndose sobre cada paso que damos. Muchas personas viven atrapadas en recuerdos que ya no pueden cambiar, en culpas que no les pertenecen, en heridas que nunca eligieron y en historias que se repiten una y otra vez porque siguen grabadas en su interior. En el camino zen, se enseña que el sufrimiento no proviene del pasado en sí, sino del apego silencioso a emociones que no logramos soltar. La curación emocional, por lo tanto, no es olvidar lo vivido, es liberarnos de su peso. A veces, cargamos con el pasado como si fuera una mochila llena de piedras. Cada experiencia dolorosa se convierte en una roca, una traición, una pérdida, una humillación, un error,
una culpa, un adiós inesperado. Llevamos esa mochila durante años, creyendo que es parte de nosotros, que es inevitable. Pero llega un momento, a menudo en el silencio, en la quietud, en la introspección, en el que comprendemos algo esencial. No vinimos a la vida para cargar piedras, sino para caminar libres. Y para eso, hay que dejarlas caer. Soltar el pasado no significa negar la historia. Significa transformarla. Significa mirarla de frente, sin miedo, sin dramatismo, sin evasiones. Significa permitirnos sentir lo que no pudimos sentir entonces. A veces, el dolor no sanó no porque fuese demasiado grande, sino porque no nos permitimos comprenderlo con la conciencia que tenemos hoy. Cuando miramos el pasado con la madurez actual, el dolor deja de asustar, se vuelve un mensaje, una lección, una comprensión profunda de quiénes somos. La pregunta es, ¿por qué cuesta tanto soltar? Porque el pasado, incluso cuando duele, ofrece familiaridad. Y la mente humana tiene una tendencia natural a quedarse donde se siente segura, incluso si esa seguridad es solo un hábito destructivo. El pasado se convierte en identidad. Soy así porque me ocurrió esto. No puedo cambiar porque aquella vez fallé. Nunca seré suficiente porque me lo hicieron creer. Este tipo de frases son cadenas invisibles que mantienen viva la herida. Y mientras la identidad dependa del dolor, el dolor no se irá. En la filosofía Zen, se enseña que la identidad no está en la historia personal, sino en la conciencia que observa esa historia. Tú no eres tus recuerdos, eres quien puede mirarlos sin quedar atrapado en ellos. Esta simple verdad abre una puerta enorme, el poder de elegir que merece ser guardado y que merece ser liberado. Un ejercicio profundo de liberación consiste en sentarte en silencio e imaginar tu pasado como un río. En ese río flotan escenas, emociones, versiones antiguas de ti. No tienes que meterte en el agua ni revivir nada. Solo observar cómo todo sigue moviéndose. Las escenas vienen y se van. Los sentimientos suben y bajan. Nada permanece. Nada se detiene. Este ejercicio te enseña a ver el pasado como lo que verdaderamente es. Movimiento, flujo, un lugar al que no necesitas volver. Otra práctica consiste en escribir una despedida. No a una persona, sino a un peso. Por ejemplo, he cargado contigo demasiado tiempo. Hoy te dejo ir. Gracias por lo que me enseñaste, pero ya no te necesito. Este acto simbólico tiene una fuerza emocional sorprendente. No porque cambie lo ocurrido, sino porque modifica la relación que tienes con ese recuerdo. El pasado pierde poder cuando tú decides soltar su interpretación. Soltar también implica perdonarte. Muchas veces la herida más profunda no viene de lo que otros hicieron, sino de la manera en que nos culpamos por no haber sido más fuertes, más sabios o más valientes. Pero no podías ser diferente en aquel momento. Estabas haciendo lo mejor que podías con las herramientas que tenías. El perdón propio no es excusa, es reconocimiento. Es mirar al tú del pasado con compasión y decirle que ya no tiene que cargar solo. En el Zen se dice, lo que no sueltas, te sujeta. Mientras sigas sosteniendo el pasado seguirá sosteniéndote a ti, manteniéndote en un lugar que ya no refleja quién eres. Pero cuando te atreves a soltar, ocurre algo poderoso. Aparece un espacio nuevo dentro de ti. Un espacio donde puede entrar la calma, la claridad, la alegría, la ligereza. El alma no está llena de heridas, está llena de espacio, pero ese espacio se bloquea cuando lo llenamos de recuerdos dolorosos. Soltar el pasado no es un acto instantáneo. Es un proceso, un camino, una decisión repetida. Hay días en los que sentirás que lo dejaste ir, otros, en los que volverá con fuerza. Pero incluso eso es parte de la sanación. Cada vez que eliges la paz por encima del recuerdo, estás reescribiendo tu interior. Estás volviendo a nacer, poco a poco, en una versión de ti más consciente y más libre. La verdadera liberación ocurre cuando entiendes que el pasado no puede cambiar, pero tu relación con él sí. Y cuando esa relación cambia, cambias tú. Te vuelves más liviano, más presente, más auténtico. Ya no reaccionas desde el dolor antiguo, sino desde la conciencia que has cultivado. Soltar es un acto de valentía. Es decirle al dolor, ya no gobiernas mi vida. Es reconocer que el futuro no está escrito. Es abrir un espacio donde la paz puede finalmente entrar. Cuando sueltas el pasado, el presente deja de estar nublado. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, puedes respirar de verdad. Capítulo 12. El arte de perdonarte. Perdonarte a ti mismo es uno de los actos más profundos de curación emocional. No es un evento puntual ni una frase motivadora. Es un proceso silencioso,
íntimo y a veces doloroso. El Zen enseña que el sufrimiento persiste cuando nos aferramos a él, como quien sujeta una brasa encendida esperando que otro sienta el calor. Sin darnos cuenta, las culpas antiguas se vuelven hábitos mentales, y esos hábitos moldean nuestra identidad. Llegamos a creer que somos lo que hicimos, lo que fallamos, o lo que no fuimos capaces de lograr. Pero el Zen dice algo diferente: no eres tu pasado, eres tu atención en este instante. Para iniciar el camino del perdón, primero es necesario reconocer sin juicio. Observar lo que dolió, lo que hiciste o lo que omitiste, sin adornos ni castigos. La mente condicionada quiere repetir el error como una película interminable, pero la conciencia serena simplemente mira. Cuando observas tu culpa sin exagerarla o justificarla, comienzas a desmontar su poder. Después, llega la comprensión. Entender que en aquel momento actuaste con los recursos, el nivel de conciencia y las emociones que tenías disponibles. Nadie reacciona con sabiduría desde el miedo, nadie elige con claridad cuando el corazón está herido. Comprender esto no significa excusar el daño, significa reconocer que la persona que fuiste ya no es la que está aquí ahora. El perdón surge cuando aceptas esa diferencia. En el Zen, el perdón es también regresar a la realidad. Muchas culpas persisten porque vivimos atrapados en un debería haber sido imposible. Pero la vida no ocurrió de otra manera. Resistirse a los hechos es mantener viva la herida. Aceptarlos no borra lo ocurrido, pero deja de desgastar tu energía. Aceptar no es rendirse, es liberarse. Un ejercicio simple consiste en sentarte en silencio, cerrar los ojos y repetir internamente: me permito soltar lo que ya no puedo cambiar. No tienes que sentir que lo logras para practicarlo. La mente se reeduca a través de la calma repetida. Cada vez que respiras con intención, le envías un mensaje a tu interior: ya no voy a castigarme. El perdón hacia ti mismo también implica hacer las paces con tus sombras. Todos tenemos partes que preferimos esconder, emociones que nos avergüenzan o reacciones que lamentamos. En lugar de rechazarlas, invítalas a tu conciencia como se invita a un huésped difícil. Cuando observas tus sombras con curiosidad en lugar de miedo, dejan de dominarte. La verdadera libertad emocional llega cuando entiendes que el perdón no borra la responsabilidad, sino el sufrimiento innecesario. Puedes aprender, reparar, disculparte, mejorar, pero hacerlo desde el amor propio, no desde el castigo. La culpa pretende que te hundas para asegurarse de que no vuelva a pasar. La conciencia quiere que crezcas para que no se repita. Elige crecer. Finalmente, recuerda que perdonarte no es un acto único, sino un mantenimiento regular del alma. Habrá días en los que la culpa regrese disfrazada de pensamientos repetitivos. No luches contra ellos. Obsérvalos y vuelve, una y otra vez, al presente. Cada retorno es un ladrillo más en la construcción de tu libertad interior. En el corazón del Zen, el perdón es esto: soltar suavemente la mano del pasado para poder extender la mano hacia el ahora. Es decirte a ti mismo, con una honestidad profunda: merezco estar en paz. Y cada vez que lo repites, esa paz se vuelve un poco más real. Capítulo 13. Sanar la herida del rechazo. El rechazo es una de las heridas emocionales más profundas porque toca el centro de nuestra necesidad humana de pertenecer. Desde niños buscamos miradas que nos validen, brazos que nos reciban, voces que nos reconozcan. Cuando esas miradas no llegan, cuando alguien que apreciamos nos aparta o cuando nuestras expectativas se rompen de golpe, el corazón interpreta el rechazo como una señal de que algo está mal en mí. Esa conclusión, aunque falsa, puede quedarse grabada durante años. En el camino Zen, el rechazo se observa desde otra perspectiva, no como un juicio sobre tu valor, sino como un movimiento natural de la vida. La existencia está en constante cambio. Personas llegan y se van, caminos se cruzan y se separan, afectos se transforman. Pero la mente humana tiende a interpretar estos movimientos como fallos personales. El Zen nos enseña que nadie puede rechazarte en tu esencia, porque tu esencia no depende de la aprobación de otros. Sanar la herida del rechazo comienza por reconocer la reacción interna sin ocultarla. Quizás sientes tristeza, rabia, vergüenza o un vacío difícil de describir. Permítete sentirlo. Muchas veces, el sufrimiento aumenta porque tratamos de negarlo. Queremos convencernos de que no importa, cuando en realidad sí importa. Tu dolor merece ser escuchado con paciencia, como escucharías a un niño que llora sin entender lo que siente. Cuando te sientes rechazado, la mente suele crear historias. No soy suficiente. Nadie me querrá así. Si fuera diferente, esto no habría pasado. Estas historias no son la verdad, son interpretaciones.
El Zen propone volver al instante presente para desactivar el poder de esas narraciones. Pregúntate, ¿qué está ocurriendo ahora, exactamente ahora? Tal vez solo estás sentado, respirando, vivo. El drama desaparece cuando te anclas al momento, y en ese espacio puedes ver la herida con más claridad. Una práctica sencilla consiste en colocar una mano sobre el pecho y decir internamente, estoy aquí contigo. Puede parecer un gesto pequeño, pero comunica al sistema emocional que no estás abandonándote. El rechazo externo deja de ser tan devastador cuando tú mismo te conviertes en tu propio refugio. Después de reconocer y sostener la emoción, llega el paso de reinterpretar el rechazo. Muchas veces, no se trata de que no seas suficiente, sino de que no encajas en un lugar que no está hecho para ti. Personas con sus propios miedos, sus propias limitaciones